Silver Sounds. Hola a todos y bienvenidos al mundo de Silver Sounds. En este video les voy a mostrar paso a paso cómo hice mi primer remix. En este video quiero aventurarme a mostrarles el primer remix que he hecho en mi vida. Empecé a hacer esto como ejercicio de creatividad y si bien normalmente los remix son de una corriente mucho más electrónica, yo lo trabajé un poco más como una producción extrema, como haciendo arreglos que cambiaran la canción pero preservaran su naturaleza. En esta ocasión hice un remix de una canción que se llama Fire de la artista canadiense independiente Lisa y ella describe su sonido como indie electrónico donde mezcla sonidos de guitarras limpias con delay, con sintetizadores y secuencias. Así que si quieren escuchar cómo es la canción original, les dejo acá arriba el link y vamos a cómo hice el remix. En este video se mencionarán varias referencias musicales. Cada vez que esto suceda habrá un link en su esquina superior derecha para que tenga acceso de inmediato a estas. Muchas gracias. La canción venía solo con los stems de la voz y no escuché tanto la canción original, solo un poco para entender las referencias de las intensidades, pero solo para eso. Lo divertido es que al venir solo la voz y sin ningún instrumento, pude centrarme en qué notas podrían quedar bien sin preocuparme necesariamente por cuáles eran las notas originales de la canción, lo que me dio una libertad creativa gigantesca. Venían dos stems de voz, uno con la voz principal con los efectos ya impresos en el track, o sea con delays y reverbs, y un claro sidechain en la voz del bombo de la canción original. You light up my night, and I will go out with you. Y una segunda voz que formaba parte del hook, que era mucho más como un instrumento lead de voz y que venía luego de lo que yo sentía que era el coro de la canción. Ahora, las notas originales de la canción eran estas. Fire, it burns so bright, and you light up my night, and I will go out with you if you go out. Lo que yo hice fue intentar buscar otras inversiones y notas que le quedaran a esto sin pretensiones de nada. No sabía qué estilo de música quería hacer ni iba a hacer. Solo intentaba que encajaran con la voz y que sean interesantes. Hasta que finalmente di con estas notas. Fire, it burns so bright, and you light up my night. Que llevaban el tema a un lado bastante oscuro y que empezaron a darme imágenes mentales de hacia dónde quería que vaya la canción. Me recordó algo que para mí es el cyberpunk. Entiendo que hay muchas descripciones de lo que puede ser la música cyberpunk, pero lo que a mí me lleva a este estilo son sonidos mucho más noventeros e incluso ciertas referencias ochenteras. Esta música yo la relaciono con películas como Akira o Ghost in the Shell, entonces utilicé este tipo de referencias para la primera parte de la canción. Con estas notas quería que sonara algo como a música tradicional japonesa, medio ritual, así que por eso le agregué una base de taiko. Y a las notas con las que comencé esta canción les puse un sonido de coro de mujeres bastante étnico, por decirlo de alguna manera. Y para agregarle un poco más de tensión y de misterio a este riff o a estas notas, les hice bends en ciertos lugares como una especie de glissando del coro. Ahora, para agregarle más contexto a este verso, les puse un piano que hacía una melodía que le daba un poco más de extrañeza y tensión a todo este momento que ya era bastante oscuro y tenso. Y me recordaron mucho a partes de la banda sonora de Evangelion. Sí, me gusta mucho el anime. Además de unos pequeños pizzicatos de violín, reforzado en ciertas ocasiones por un piano con harto reverb.
Todo esto para amplificar esta mixtura entre orquesta tradicional y un sentimiento de música tradicional oriental. Y para sumarle más a esto último, le puse un eru o violín chino. Y como dije en algún otro video, me gusta que en las terceras vueltas de un verso tenga alguna variación de notas para destensar un poco, justo antes de la última vuelta que da el paso hacia la siguiente sección. Pero ahora se preguntarán dónde está lo cyberpunk. Para darle esta connotación le reforcé el taiko y la percusión con un loop con mucha textura que suena a pasos marchando y unos claps con delay. Y lo que lleva esto al lado mucho más cibernético es un plugin que se llama Glitch, que lo encontré hace un par de años buscando una alternativa al Grossbeat, que es un plugin nativo de FL Studio. Y este Glitch tiene varios módulos, tiene módulos de delay, de tape stop, de modulación, de reversa, de retrigger, muchos. Y tú lo puedes ir adecuando al ritmo o patrón que prefieras, y este le agrega también otras texturas a tus mezclas en general, además de ser una tremenda herramienta para la creatividad, ya que tiene un botón de randomizer que te permite ver patrones aleatorios que te da el mismo programa y puedes descubrir cosas que no se te hubiesen ocurrido de otra manera. Así que en este tema lo usé para varias cosas. Primero, para la transición del verso a la parte siguiente. Para esto, lo que hice en Ableton fue rutear todas las señales de los canales que quería que fueran afectadas por este glitch a un canal de retorno donde estuviera el plugin. Y a este le automaticé el mix, que es lo que define cuánto efecto y cuánto de la señal sin procesar se va a usar, estando permanentemente en la canción en 0% y aumentando a medida que quería que apareciera el glitch. Para la segunda sección, lo que quise hacer fue que la canción bajara un poco, pero que siguiera mostrando hacia dónde íbamos a ir con el estilo musical. Entonces me basé en los elementos que más o menos ya teníamos, como el eru, los violines con pizzicato, el piano reforzando y un violín pegado en una nota. Y complementé esta parte más tradicional y acústica con una batería mucho más orquestal y que tuviera estas mismas características orientales que ya tenía esta sección de la canción, además de agregarle unas campanas para mayor textura. Y junto con todo esto, una pequeña sección orquestal procesada por el retrocolor que le da una sensación mucho más lo-fi como de VHS. Así que así quedó esta sección de la canción con esta parte mucho más tradicional y no electrónica, pero como dije anteriormente, la intención es ir mezclando estos dos estilos, así que lo que hice fue agregar pequeños loops, uno más house y otro de bombo y caja con delay, además de una secuencia de bajos y una secuencia de percusión. Y finalmente en esta sección dupliqué la voz e hice un procesamiento en paralelo. Es decir, tenía una pista de la voz completamente limpia y la otra con el efecto de glitch. Y antes de terminar esta sección le automaticé el feedback del delay para que sirviera de transición hacia la siguiente sección. Y para esta nueva sección quise recuperar un poco de lo indie de la canción original
Y extrañamente, en vez de ir rellenando hacia el coro para que el coro sea lo más grande, lleno de arreglos y todo eso, sentí que en realidad iba despejando cada vez la canción hasta llegar al coro. Y quiero comentarles que estas secciones que siguen, más que parecerse a las primeras referencias que eran como Akira o Ghost in the Shell, me recordaba a otro anime, lo siento por ser tan otaku, pero me recordaban al opening de una serie que se llama Serial Experiments Line, que suena mucho más a rock alternativo, suave, súper noventero. Así que mantuve el bajo synth de la sección anterior y complementé con otro mucho más techno y electrónico. Acompañados por un pad con el glitch. Y al entrar al coro lo que hice fue agregar samples de fills distorsionados y con un autopan para darle mayor tridimensionalidad. Obviamente además de las transiciones que están a lo largo de la canción, como uplifters o platillos en reversa y efectos en general. En el coro lo que hice fue mantener todos los loops más electro, además de agregarle un par más. Y agregué 2 sintetizadores arpegiando encima. Junto con 2 guitarras folk de fondo rasgueando, más que nada por el elemento percutivo. Para la voz quise hacer una armonía, así que dupliqué la voz principal y la armonicé con una segunda voz bastante obvia. Smoke, flame, heat, and air. Smoke, flame, heat, and air. Smoke, flame, heat, and air. Smoke, Pero además le quería agregar una tercera, y esta la canté yo, pero la afiné completamente y muy robótica, solamente para que se sintiera la armonía y no necesariamente para que se escuchara la voz. Smoke, flame, heat and air. smoke, flame, heat, and air. Y para el hook o riff principal de la canción, sentí la necesidad de que reventara un poco más y que volviera a un lado mucho más oscuro e industrial. Así que lo que hice fue procesar esta voz nuevamente por el glitch para que quedara mucho más robótica. Le sumé las voces de coro de mujeres, las mismas del verso, con un pitch bend que hacían que las notas sonaran mucho más fantasmagóricas que en el mismo verso. Y esta sección me trajo inmediatamente una sensación tipo Nine Inch Nails, así que busqué una batería dentro de la Addictive Drums y la distorsioné completamente. Y en conjunto con la batería más normal, el taiko y los loops quedaron así. Y para no dar muchas vueltas más, y además porque luego de esto fui variando solamente un poco los arreglos, quisiera comentarle más que nada los puntos que creo que son comentables. Por ejemplo, en el verso, luego del segundo hook, que es este momento medio industrial Nine Inch Nails, en vez de volver a la misma base que tienen todos los versos, lo que hice fue continuar con esta sensación del hook, pero mucho más minimalista, complementado por un sonido de reloj despertador que aparece y desaparece a lo largo de la canción. Y al final de la canción agregué un sintetizador medio lead, medio pad, que da como un clímax. Y para no dar más vueltas, quisiera que escucharan ustedes mismos la canción y vean qué les parece. A ver qué tal el primer remix que he hecho en mi vida. Y si logré esta sensación o ambiente cyberpunk, Neo Tokyo, etcétera, etcétera. Así que vamos por la canción. Fire, it burns so bright, and you light up my night, and I will go out with you, if you
Yeah, we're talking so much. Connect. Sound. Words. And we're just candles in the dark. Beating hearts. Created a spark. Perfectly imperfect. Scattered yet so worth it. Melting the lights. Without a smoke. Flame. And smoke. Flame. And air. Smoke. Flame. And smoke. Flame. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Fue algo completamente nuevo para mí. De hecho, no estaba seguro si mostrarlo. Pero dado que son texturas y sonidos que nunca antes había experimentado, quise darle una oportunidad a que vieran la luz. Y agradecer a Lisa por permitirme mostrarles este remix de Fire. Y si les gustó este contenido y todo lo otro que hago en el canal con respecto al sonido, la música y la producción, los invito a que me dejen sus comentarios para poder interactuar con ustedes. Compartan el video, además de que le pongan me gusta, se suscriban al canal y le den a la campanita para activar las notificaciones. Y así poder ir creciendo como canal y poder seguir entregándoles contenidos de música, sonido y de producción. Así que, sin más que decir, desde el mundo de Silver Sounds, mi nombre es David Silva, me despido. Silver Sounds.